Vi a Dios. No es nada como esperamos. Debería haber muerto. Volvía en coche de la casa de un amigo. Admito que era demasiado tarde y estaba mucho más borracho de lo que debería. Pero con el viaje a casa de apenas 20 minutos y la expectativa de una carretera despejada a las 3 de la mañana, pensé que valía la pena el riesgo. Ojalá pudiera darles un preámbulo dramático del accidente. Pero, sinceramente, incluso si lo recordara, le quitaría peso a la cruda realidad de que la vida es extrañamente anticlimática de esa manera. Un segundo estás viviendo tu día. Al siguiente, oscuridad. No hay un deslumbrante montaje de experiencia cercana a la muerte. No hay una despedida en cámara lenta. A veces, las cosas simplemente terminan. Más tarde, los policías y paramédicos me explicaron que un camión grande me había golpeado. Afortunadamente, no fue culpa mía, pero mi borrachera sin duda había embotado mis reflejos, impidiéndome reducir el impacto o evitarlo por completo. Aún pienso que alguien debió estar cuidándome en el hospital, porque nunca me presentaron cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, pero me desvío. Después del choque, todo se volvió negro de inmediato. Diría que estuve sentado en la oscuridad un rato, pero no sería exacto. Si alguien puede pensar en una manera de describir experimentar nada, eso fue. Y luego, gradualmente, recuperé la sensación en mi cuerpo. El mundo a mi alrededor se convirtió lentamente en un borrón blanco que eventualmente formó un vacío nítido. Era como si el universo hubiera dejado de existir para luego reformarse lentamente a mi alrededor en su estado más básico, uno en el que nada había sido creado todavía. La conciencia regresó en oleadas lentas. Mi mente se esforzaba por responder las preguntas más básicas. Antes de poder siquiera preguntar ¿dónde estoy?, tenía que responder qué significaba ¿dónde estoy? Si alguna vez has estado completamente desorientado, sabes cómo tu mente se esfuerza por reconstruir la realidad en un intento desesperado de formar una imagen más grande y comprensible. El problema es que no tenía ningún punto de referencia para saber dónde estaba. Incluso mientras mi mente intentaba ponerse al día con mi cuerpo, buscaba alguna especie de clave para abrir la puerta de la claridad, solo para descubrir que, incluso en lo más profundo de mi mente, esa clave no existía. Genial. Me puse de pie, y entonces, como un rayo que golpea alguna cuerda reprimida en mi cerebro, todo volvió a mí. ¿Quién era? ¿Dónde estaba antes de la oscuridad y las mejores respuestas que podía dar a mis preguntas pseudofilosóficas? Por un momento fue doloroso, tanto que brevemente me hizo caer de rodillas. No solo por el impacto del momento, sino porque sabía que algo sobre este lugar aún estaba ahí. El vacío era cálido. Mi borrachera previa había desaparecido y podía respirar mejor que nunca. El aire sabía dulce y olía a manzanas. Extraño. Todo lo que podía ver era blanco. No había sonidos externos. Para comprobarlo, grité, pero el sonido simplemente se desvaneció, sin eco. Mi primer pensamiento fue que tal vez estaba en un sueño, pero usando el método infalible de intentar lastimarme ligeramente, descubrí que no era el caso. Mi ropa había llegado a donde estaba, pero mis llaves del coche y mi teléfono no. Sin medios para comunicarme con nadie, lo mejor que se me ocurrió fue caminar. Y así lo hice. ¿Por cuánto tiempo?
Ni siquiera podría decírtelo. La caminata podría haber sido una de las partes más desorientadoras de mi aventura. Un momento, sentía que había estado caminando durante días. Al siguiente, juraría que solo había caminado unos minutos. Todo el tiempo, nunca me cansé ni sentí la necesidad de comer o beber. Mi percepción de la dirección se distorsionó. Lo que parecía caminar en línea recta, de repente se transformaba en la inquietante sospecha de círculos interminables o giros aleatorios. No había puntos de referencia que ofrecieran tranquilidad, solo la persistente e ilógica sensación de un movimiento constante que no llevaba a ninguna parte. Tuve que detenerme un momento porque sentía que mi cerebro se estaba rompiendo. Al mirar hacia el blanco infinito, vislumbré a alguien que reflejaba mi complexión y rostro, pero vestido con ropa que nunca había visto. Grité por el otro yo y corrí hacia él, solo para que la figura desapareciera al instante, dejando atrás una oleada de recuerdos ajenos. Recuerdos de experiencias que aparentemente había vivido, pero que juraba que nunca habían ocurrido. ¿Qué demonios era esto? Ese fue el momento en que consideré que debía estar en algún tipo de infierno, atrapado para siempre en un vacío silencioso, condenado a enloquecer, rodeado de espejismos y falsos recuerdos. Me dejé caer de nuevo en la nada, esperanzado de que, aunque no lo necesitaba, tal vez podría intentar dormir y despertar en un lugar mejor. Al menos uno con gente, sonidos, algo. Cerré los ojos e intenté dormirme. Pasaron quizá 5 minutos de oscuridad implacable antes de que un sonido atravesara el silencio. Un susurro. Un murmullo genuino en este reino sin sonido. Las palabras eran indistinguibles, pero no me importó. Me incorporé bruscamente, esforzándome por escuchar. Persistió. Corrí hacia el sonido, usándolo como un radar para encontrar su fuente. Cuanto más fuerte se volvía, más desesperado estaba por dirigirme hacia él. Pasaron innumerables minutos, horas y probablemente días. Mi único objetivo era seguir este único vínculo con la humanidad hasta que los encontré. El susurro se detuvo. Volvió el silencio. El silencio dio paso a una escena inquietante. Un vasto mar de personas extendiéndose infinitamente en el vacío. Algunos vestidos con túnicas grises, otros con ropa cotidiana. Cada uno estaba separado por unos 6 a 10 pies. Todas y cada una de las personas estaban arrodilladas en profunda oración. Mi mirada se elevó, reflejando a la gente de abajo, y noté innumerables líneas oscuras grabadas contra el blanco infinito. Pero mi atención pronto fue robada por algo mucho más significativo. Más allá de las masas arrodilladas, una forma colosal se materializó en el horizonte. Al principio no sabía qué pensar, pero cuanto más caminaba hacia ella, más lo entendía. Estaba allí. Calculé que era muchas veces más grande que el objeto más grande que la humanidad haya construido. Se parecía a un cerebro gigantesco, su superficie plateada cubierta con una viscosa baba verde translúcida, como una criatura suspendida dentro de un envoltorio gelatinoso. Sus lóbulos frontales alargados se afilaban en puntas inquietantes. Innumerables tentáculos se extendían desde su cuerpo hacia la distancia. 2 largos tallos oculares sobresalían desde la parte superior y se curvaban hacia abajo para vigilar a las personas que oraban. Nunca mantenía su mirada en un solo lugar por mucho tiempo, pero ciertamente
mostraba más interés en algunas personas que en otras. Miré a mi alrededor y todos permanecían exactamente donde estaban, orando hacia esta abominación. Instintivamente sacudí a la mujer más cercana. Intenté gritarle que todos teníamos que irnos. No sabía a dónde, pero obviamente esto no era seguro. Ni siquiera se inmutó cuando lo intenté. No había tiempo. Noté que había llamado la atención de la cosa. Me dirigí al siguiente hombre y obtuve la misma respuesta. Otro más. De nuevo, nada. ¿Qué diablos les pasa a todos ustedes?, pensé. No había forma posible de que todos aquí estuvieran completamente ajenos al monstruo que se cernía sobre ellos. Miré hacia arriba, y esos tallos ya estaban sobre mí. Se extendieron hacia abajo hasta estar a solo unos pies de mi cara. Emitió un sonido profundo, retumbante e ininteligible que casi parecía lenguaje antes de que sus pequeñas pupilas se dilataran y lanzaran un destello de luz brillante hacia mí. No quería quedarme a averiguar la razón de su interés. Corrí en la dirección opuesta, con el terror puro guiando mis pasos al azar. Pensé que encontrar gente sería mi salvación, solo para darme cuenta de que todos los demás que llegaron aquí se habían encontrado en el infierno. Ingenuo como era, pensé que podía escapar de la cosa hasta que me levantaron en el aire. Uno de sus muchos tentáculos babosos se había enrollado alrededor de mi cuerpo y lentamente se arrastraba hacia mi cuello y profundamente dentro de mis fosas nasales. Las líneas negras se acercaron mientras ascendía al cielo. Solo cuando finalmente nos detuvimos, se reveló la horrible verdad. Eran personas, malditas personas. Cada una era una marioneta sin vida, colgando de gruesos tentáculos invasores que se enroscaban en sus fosas nasales. Para algunos, aparentemente, eso no era suficiente para la criatura. Había entrado a través de sus conductos auditivos. Para otros, los tentáculos optaron por perforar directamente sus cuencas oculares. No sabía si alguien allí estaba vivo o muerto. Todo lo que sabía era que los cuerpos se extendían infinitamente mientras miraba, como arriba, como abajo. Los tentáculos se ramificaban unos de otros, constantemente trabajando, trayendo continuamente nuevas personas del grupo de oración al cielo con el resto de nosotros. Cuando miré hacia abajo, pude ver a algunas personas siendo liberadas, solo para que volvieran directamente a orar. Miré con horror mientras pequeños tallos oculares emergían del tentáculo que me había agarrado. Me miró profundamente a los ojos y pude sentirlo subiendo por mi cavidad nasal hasta que penetró mi cráneo. No sé cómo no grité de agonía cuando hizo contacto con mi cerebro. Cuando lo hizo, asumí que una muerte horrible no estaría lejos. Mis ojos se giraron hacia atrás, pero en lugar de licuar mi cerebro o sacar pedazos sangrientos y blandos por mi nariz, sucedió algo asombroso. Vi una cabalgata de colores, todo el espectro de la luz, tonos que ni siquiera sabía que existían, bailaban ante mí. Cadenas de números y símbolos alienígenas brillaban entre ellos, formando ecuaciones, y de alguna manera podía procesarlo todo. Por cada segundo que observaba esta exhibición, enormes repositorios de información fluían a través de mi mente, y comencé a entender más de lo que cientos, quizás miles de mentes podrían comprender. Los números y los colores se mezclaron para formar imágenes que podía sentir. Imágenes de mí viviendo vidas pasadas, no solo como ser humano,
sino hasta cuando éramos organismos unicelulares. A lo largo de todo el tiempo, cada experiencia, cada fragmento de conocimiento y cada reacción mínima a nuestro mundo había sido almacenada y ahora todo volvía. Mucho había cambiado en mi experiencia, pero había una constante en todo ello, una fuerza que siempre me guiaba más allá de lo que podía ver. Más precisamente, nos guiaba a nosotros y a nuestro mundo de maneras demasiado complejas para que yo comenzara a entender, y mucho menos transmitir. Pero una cosa estaba clara: él, de alguna manera, había construido gran parte de nuestra experiencia. De alguna manera, había sido la razón por la que estábamos aquí. Y todos estábamos destinados a volver. Y la razón se hizo evidente: él era Dios. No el Dios de las historias falsas que cuentan en nuestra pequeña roca. No. La mente humana, o al menos la que experimentamos actualmente, es demasiado simple para entender algo más allá de la creación, y mucho menos para comenzar a conceptualizar cómo podría ser tal ser, o su propósito. Mira, pensamos en términos de nosotros mismos. Creemos que tal ser debe parecerse a nosotros, pensar de manera similar a nosotros, tener metas que parecen bastante humanas. ¡Qué ingenuos! ¿Cómo explicas un ser que forma mundos usando código y matemáticas que nuestras mejores computadoras cuánticas no podrían comenzar a calcular? Un ser que puede comunicar vastas cantidades de información a través de una muestra precisa de color de manera tan efectiva que incluso alguien que nunca había visto sus exhibiciones las entendería perfectamente. Un ser con un entendimiento absoluto de nuestro universo hasta sus principios más minúsculos. Esto no solo le permite a tal ser predecir perfectamente todos los eventos futuros, sino también ajustar esos principios como le plazca. Estoy seguro de que incluso la forma que vi no era realmente como se veía. Era simplemente la mejor suposición de mi mente sobre lo que estaba viendo. Lo gracioso fue que, mientras permanecía suspendido allí, absorbiendo esta información, quedó claro que había estado allí antes. Todos lo hemos estado. Todos hemos tenido estas revelaciones y hemos sido una de esas personas orando ante Él, esperando que nos permitiera ver solo una fracción de lo que sabe, permitir un vistazo a lo infinito. Entonces, tan abruptamente como todo esto comenzó, simplemente terminó. El vacío se disolvió, reemplazado por el blanco estéril y frío de una habitación de hospital. Las formas borrosas gradualmente se volvieron nítidas en la realidad mundana del equipo médico. Mi mente luchaba por hacer las preguntas fundamentales de qué había pasado y dónde estaba. Por supuesto, no recordaba nada de lo que había sucedido. Ninguno de nosotros lo hace. Y como todos los demás, habría seguido adelante con el resto de mi vida. Pero recientemente he tenido estos sueños. Los llamo sueños, aunque se sienten como una experiencia continua e ininterrumpida que a veces se filtra en los bordes de mi percepción despierta. En ellos estoy de vuelta en ese lugar, hablando con la versión de mí que intenté hablar en el vacío. Me cuenta sobre mi última experiencia allí y que el tiempo funciona de tal manera que siempre hay una versión de mí explorando, a veces simultáneamente. Para probar que es real, le pregunto sobre cosas en mi mundo, cosas que no tengo por qué saber
pero con la comprensión de que una versión de mí, con este vasto conocimiento, debería saber. Cada respuesta que me ha dado ha resultado ser cierta. No sé de dónde escuché esto, pero alguien sugirió que nuestras mentes son casi como radios. Bajo las condiciones adecuadas, podemos sintonizar frecuencias específicas de fuera de nuestro ámbito de existencia. No sé si eso es lo que está pasando aquí, pero encaja. Mientras camino por este lugar en mis sueños, más regresa. A veces pierdo otras partes y estoy seguro de que hay eventos que no reconozco ahora, pero que volverán más tarde. De hecho, estoy casi seguro de que con el tiempo suficiente no recordaré nada de esto. Es una gran razón por la que estoy escribiendo esto ahora. Mientras hablo con mi otro yo, él explica que tiene esta teoría de que hay una razón para todo esto, que él tiene algún propósito para todos nosotros, pero necesita que alcancemos un punto en el que podamos entender lo que estaba destinado a suceder. Esa parte todavía me mantiene despierto por la noche, pero supongo que hay algo para lo que necesitamos tener una cierta cantidad de conocimiento. Hay un nivel que cada uno de nosotros debe alcanzar para siquiera comenzar a comunicarnos con él en su nivel, y mucho menos convertirnos en lo que se necesita. En cuanto a mí, no creo que fuera mi momento para dejar de aprender en esta forma. Al mismo tiempo, no puedo evitar pensar que pasar por eso y transmitírselo a todos ustedes era parte de su plan. La verdad es que no soy la única persona que habla sobre su experiencia con la muerte. Tal vez necesitamos que todas esas personas hablen de sus experiencias para realmente entender con qué estamos lidiando. Solo una hipótesis, aún así. Cuanto más pienso en ese lugar y en mi tiempo allí, más preguntas tengo. Honestamente, me ha estado volviendo un poco loco, así que espero que después de sacar esto, pueda dejar de pensar en ello por un tiempo. Simplemente no puedo quitarme la sensación de que algunos eventos malos se avecinan. Siempre lo hacen, por supuesto, pero algo me dice que un evento devastador único está por venir para nuestra especie. Perdí casi toda la información que fluyó a través de mí en ese lugar, pero creo que algo debe haberse quedado. Alguna combinación de ideas apunta a que nuestro mundo se dirige hacia una experiencia verdaderamente horrible. Piénsalo. Este Dios nunca mostró señales de ser particularmente bueno o amoroso. Conocedor, sí. Sin embargo, esta misma entidad ha supervisado cada extinción masiva, cada bombardeo, cada acto de crueldad humana. El hecho es que se aprende mucho a través del dolor. Me he vuelto más temeroso, sabiendo lo que hay ahí fuera, pero sin saber qué desea. Y sin embargo, una buena parte de mí todavía quiere volver. Pero ese lugar tiene un control sobre mi mente como nada más. Mentiría si dijera que ese conocimiento no es absolutamente embriagador, mucho más allá de lo que cualquier cosa en la Tierra podría ser. ¿Qué más sabía? ¿Qué quiere con nosotros? A veces me quedo despierto solo, pensando en todo lo que podría compartir. Estas son preguntas que 1.000.000 de nosotros no pensaríamos en hacer, y las respuestas que 1.000.000.000 de nosotros estamos muriendo por saber. Saber que todo ese conocimiento está justo al borde de la muerte, y lo fácil que sería simplemente dejarme caer de vuelta al vacío, de vuelta a un lugar donde pueda rogar por esa fracción de una fracción. No te preocupes,
Planeo vivir hasta el día en que muera por causas naturales, pero es algo con lo que vivo y me hace preguntarme cuántas personas ese lugar se queda en algún nivel más profundo. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos que queremos volver allí, porque en realidad pertenecemos allí. Es donde todos estamos destinados a estar. El único lugar que todos sabemos que está al final de nuestro viaje. Podría seguir eternamente con estas preguntas, pero no hay suficiente tiempo en el mundo para responderlas. Así que simplemente quiero agradecer a aquellos que llegaron hasta aquí. No pueden imaginar lo bien que se siente sacar esto de mi pecho. Para aquellos que han experimentado algo similar o han tenido sus propias experiencias únicas al otro lado, me encantaría saber de ustedes también. Por favor, cuídense unos a otros y a sí mismos. Y recuerden, no hay necesidad de pasar demasiado tiempo mirando al abismo. El abismo ya nos espera a todos.